Jesús estaba con sus discípulos y les estaba preparando para cuando Él fuera entregado para el sacrificio que Él iba a hacer. Sus discípulos se empezaban a turbar. Muchas veces les pasa al igual que a cualquiera de nosotros. Escucha primero. Entiende primero lo que se te está diciendo. No creo ser el único al que le suceda algo así. Pero esos discípulos no escuchaban. Entonces Él les decía, es que no se tienen que turbar, tienen que estar tranquilos, tienen que creer. Porque al lugar donde yo voy, muchas moradas hay. Y es necesario que yo vaya para que les prepare el lugar. Pero fíjate el centro, cree. Debes de confiar en Cristo. Él está haciendo la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. No, qué triste sería que Cristo estuviera haciendo la nuestra. Porque nuestra voluntad no es buena, ni perfecta, ni agradable. Mas la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces Él dice, si tú solamente crees, no tienes por qué turbarte y tú vas a decir, es que esa enseñanza era para los discípulos. ¿Y qué eres tú? No te turbes. Empieza a creer, empieza a confiar. Nosotros ya no tenemos que sufrir como los discípulos en la cuestión de que Jesús iba a ser crucificado. Nosotros ya sabemos que Él resucitó. Nosotros ya sabemos que esa morada es garantía. No es de que, híjoles, ¿y será que yo podré ir? Pues realmente si crees, sí. Ese es el asunto. ¿Crees en un Cristo vivo? ¿Crees en un Cristo que venció la muerte? ¿Crees en un Cristo que hizo la obra perfecta? Sí, en ese Cristo creemos. Y no estoy hablando de salvación de siempre salvo o que la salvación se pierde. No, estoy hablando de que cuando Cristo hace una obra perfecta, ni aun el peor pecador creyente puede desestimar esa obra. ¿Crees que Cristo ya te preparó morada? Entonces debes de estar confiado, porque no la preparó porque tú fueras buena persona. No preparó ese lugar porque tú fueras un cristiano requete obediente. Y no digo que no tengas que ser obediente, pero no es por eso. Él lo preparó porque Él es bueno y porque por eso vino Cristo a esta tierra. Si tú crees que Dios es tan bueno y tan maravilloso que te permitió creer a ti siendo de los peores pecadores y que a pesar de que aún estás en un proceso de cambio, Dios te preparó lugar por medio de su Hijo, en eso debes de creer. Imagínate ser discípulo de Jesús y no creer en la obra de Jesús. Suena gracioso, suena como si no pudiera ser posible, pero lo es. Muchos no creen en la obra de Jesús. Muchos no creen que Jesús pudo haber ido a preparar esas moradas para posteriormente regresar por nosotros. ¿Cómo crees? No, estás malinterpretando la Biblia. El propósito de Juan es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús es el Hijo de Dios y te está mintiendo de que va a regresar por ti y está preparando morada para que tú puedas vivir juntamente con Él, entonces no puede ser hijo de Dios, pero sí es hijo de Dios. Juan lo escribe siendo el último evangelio, ya el último de su vida, aclarando. Hay una morada para cada uno de nosotros, pero no solamente aclara eso, sino que Jesús le dice a sus discípulos, imagínate, ahorita yo te voy a decir como Jesús se lo pudo haber dicho a sus discípulos, tú y yo conocemos el camino, de dónde fue y de dónde está Jesús. Y sale cada Tomasito por ahí. No sabemos el camino. Híjoles, no sabes el camino. ¿Cuánto tiempo has estado con Jesús? ¿En quién crees? ¿En quién has depositado tu confianza? ¿Quién es aquel que ha transformado tu vida? De repente confiamos hoy en día en el apóstol tal, en el profeta tal, en el pastor tal, menos en Jesús. No, es que este pastor tiene una unción, este apóstol se mueve y hace esto y hace... Tíralos a la basura, al apóstol, al profeta, al pastor y si quieres, aún a mí. El centro de esto es Cristo. El camino de esto es Cristo. Y si tú crees en Cristo, ya conoces el camino. Ya sabes quién es el que te va a llevar hacia el Padre, porque posteriormente... Primero Cristo habla de que se va.
y posteriormente de que ya sabemos el camino. Y Él se muestra de dos formas. Lo estoy enfatizando globalmente. Primera forma, yo soy Cristo en este caso. Él es. ¿Quién usaba en el Antiguo Testamento esa representación de yo soy? Dios. Y posteriormente empieza a decir, yo soy el camino, la vida y la verdad. Entonces, Él es. Si tú tienes a Cristo, estás en la verdad. No la posees porque no podemos poseer a Cristo, pero Cristo nos posee a nosotros en la verdad. Si tú tienes a Cristo, tú tienes vida. Y lo más importante, que es lo que viene diciendo en la enseñanza, Él es el camino. En otras palabras, ¿en qué Cristo estás creyendo? No, que yo creo en el Cristo negro porque ese me sanó. No, que yo creo en el Cristo de la cruz porque ese me dio trabajo. Que yo creo en el Cristo de acá y de allá. Y de tantos lugares, menos de la Biblia. El Cristo que testifica la Biblia. Si tú crees en ese Cristo, wow, esa morada está asegurada para ti, porque el Cristo que está en la Biblia, ese es el de verdad. Ese es el que va a llevarnos a autonegarnos para andar en la verdad de Dios. No te imaginarás cuántas iglesias dicen, todos tienen sus propias verdades. No, nada más hay una verdad. La palabra enfatiza que la verdad es Él y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. La palabra enfatiza que solamente hay un camino y el camino es Él. No estamos como ese famoso dicho dice, todos los caminos llevan a Roma y hasta las iglesias lo aplican. No, es que todas las formas llevan a Dios. No, 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 no. Solamente aquel que se cimenta en Cristo, en el Cristo que da testimonio en la Biblia, no en el Cristo que te sanó, no en el Cristo que hizo esto o lo otro, sino en el Cristo verdadero, Él nos va a llevar al Padre. Él nos puede dar esa seguridad. No seamos Tomás, no, es que no conozco el camino, ni siquiera estoy seguro de si soy salvo o no soy salvo. No, pues entonces, ¿quién sabe en qué Cristo creas? Pero si tú crees en un Cristo verdadero, si tú crees en un Cristo que te ha mostrado el camino para llegar al Padre, quita todo síntoma de duda. Porque fíjate, aún en el testimonio de los evangelios, nos dicen que algunos decían, no, es que Jesús es un profeta, es que Jesús es un maestro. No, no has entendido quién es. Jesús es el Cristo que había de venir para que nosotros tengamos vida. Si tú lo ves y dices, no, ¿cómo voy a creer en ese carpintero? ¿Cómo voy a creer en ese nazareno? ¿Ese qué puede hacer por mí? Mejor yo le ayudo y le doy para una despensita, suponiéndolo. No, tú te equivocas, no estás adorando al verdadero Cristo. El verdadero Cristo garantiza. El verdadero Cristo no necesita ni de tu ayuda, ni de mi ayuda para solventar la salvación. Y aún termina con esto Jesús. Si tú conoces a Jesús, también conoces al Padre. Porque Jesús hace la voluntad del Padre. Entonces, sigue ese camino que Dios ha trazado por medio de Cristo Jesús para llegar a esa morada. No que sea por tus obras que vas a llegar a esa morada, sino porque muchas veces seguir ese camino implica negarnos. Implica dejar de hacer lo que nosotros queremos o pensamos o suponemos que es lo mejor. Por hacer lo que Dios dice, esto no es lo que supuestamente es mejor. Esto no es lo que debe de ser mejor. Esto es lo que yo como Dios establecí como ¿qué? Como mejor. ¿Qué es lo mejor? Cristo. Si tú sigues a Cristo, estamos garantizados. Si tú sigues a Cristo, no poseemos la verdad, más la verdad sí nos posee a nosotros, porque la verdad empieza a transformarnos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Solamente aquellos que empiecen a negarse y a seguir a Cristo como lo que es, entonces comprenderemos que nuestras obras no suman ni agregan nada a la salvación, sino que simplemente son un testimonio de nuestra salvación. Y gloria a Dios, porque es un privilegio el hacer obras, no para ser salvo, sino para adorar a aquel que es digno. Amén.